Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el no podcast que ahora que lo escuchas después de trabajar te va a hablar de trabajar, porque aquí estamos decidiendo el tema y ya se ha escapado ahí las vocecillas de los que nos acompañan, que son, oh sorpresa, Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? Mucho tiempo sin venir por aquí. Y para no irnos muy lejos geográficamente, Steph, cuya risa ya habéis escuchado. Hola Steph, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, geográficamente bastante lejos, ¿eh? Que yo soy Bueno, de Bardulia. ahora hay 10, dice un autobús, ¿sabes? Y quien nos habla, Pedro J., que es quien va a conducir este programa en el que esperamos hablar sobre trabajar, pero no haceros trabajar, ni mucho menos trabajar nosotros, que eso ya para otros contextos. Bueno, vamos a empezar definiendo un término, como es costumbre, y voy a preguntarle a Steph, nuestra definidora titular, ¿qué es esto de las profesiones? Soy definidora titular, pero como esta temporada estoy saliendo poco, en realidad la titularidad la puede tener cualquiera. Correcto. Bueno, bien, pues profesión es una palabra que viene del latín professio, professionis, no es lo que diríamos un cultismo porque no ha variado mucho, y la primera acepción del diccionario no es en la que todos estáis pensando, sino que es la acción y efecto de profesar. Uh-huh. Bien. Y en su segunda acepción es el empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una retribución. Puede ser mucha o poca, eso aquí ya el diccionario no se mete. Y por cierto, un apunte que no tiene nada que ver con que estemos dos vascos en este programa, que profesión en euskera se dice ogibidea, que diréis, ¿qué porras es eso? Pues en una traducción macarrónica significa el camino para conseguir el pan, que es una cosa es como muy gráfica. Road to breath. Bueno, que nos habla de la realidad agraria. Sí. Hasta hace 4 tardes, hasta que guipuzcoanos y vizcaínos decidimos industrializar y los alaveses esos miraban un pasmo. Mientras que sembraban los navarros, pues 3/4 partes. Esa definición que nos has traído, Steph, que habla de retribución, pues hay alguien podría decir, pero retribución dineraria, porque hay otras retribuciones intangibles. Bueno, si lo intangible entra en esa definición, os estarían contabilizando vuestra vida laboral las partidas de rol que jugáis. No es el caso. No. Hoy venimos... Bueno, algunos sí, es verdad. Hoy venimos a hablar de partidas en las que el tema común en el grupo de juego es el desempeño de una profesión. De hecho, mientras estábamos a punto de empezar, yo decía, si hay una serie de televisión de gente haciendo eso, se puede jugar a rol con ello. Efectivamente. Es un poco el resumen, ¿no? Hemos visto que si periodistas, policías, profesores, abogados, todo eso son posibles temas para el rol. Y os pregunto, ¿habéis hecho alguna vez una de esas partidas monoprofesión? Sí. Yo también, pero venga, contadnos alguno de esos ejemplos. Bueno. Dale, Pablo. Yo, voy a hacer un poco aquí el troll y voy a decir que primero hay que diferenciar que hay juegos en los que la profesión va en el core. O sea, va por dentro. Va de eso. Desde D&D, cuya profesión es saquear tumbas y matar bichos, podéis consultar más sobre este respecto en el programa de materialismo histórico, por ejemplo, Inspectres o el juego de rol de cazafantasmas. Que son como 2 ejemplos muy claros. Pero volviendo al tema, o por ejemplo, Merta, que es de profesión criminal horroroso. De profesión mafioso. Sí. Pero por ejemplo, nosotros hicimos una vez una mini campaña de Tulu del Departamento de Antropología de la Miskatonic, que se iba a estudiar a una tribu perdida de la Indochina francesa y no salía bien. Y pasaron cosas, ¿no? Y salían los amables ticho. Pues yo de directora de juego ahora mismo no me acuerdo, más allá de dirigir Inspectres 2 o 3 veces, que es maravilloso en sí mismo. Y como jugadora, pues Hijos de Nyarlathotep y la continuación, segunda temporada de Hijos de Nyarlathotep, que es una cosa que se ha inventado Pedro y está muy guay. Nietos de Nyarlathotep. Los nietos.
En esa partida decidimos que éramos un grupo de profesores universitarios que en realidad iba a decir que como casi todos los profesores universitarios pisaban poco la universidad porque estaban con unas movidas cósmicas raras. Pero bueno, formábamos parte del equipo de egiptología de la Universidad de Boston. Bueno, que todavía no nos hemos muerto por segunda vez. Ni os han echado. Y nos han echado. Pues tenemos muy buenos contactos en la universidad. Sí, en la gente de culto sabe. Hay un sobre con un montón de fotos del rector con un mamífero que no es su esposo. En mi caso, bueno, se parecen muchas experiencias parecidas a las que contáis. Por salirme un poco de eso, y de ahí sale una primera aportación, y es que hay un juego que es Cultos Innombrables, que es muy de beneficiarse de partidas monoprofesión. Por ejemplo, yo recuerdo una en la que los jugadores eran parte del equipo de campaña de un candidato al ayuntamiento de Detroit, en este caso. Make Detroit Great Again. Y claro, el propio equipo de campaña era un culto. Y el líder del culto no era el líder de campaña, no era el político de turno, había otra movida por ahí y tal. Y da mucho juego. La verdad, esta idea de profesiones, y es algo a lo que os animo a explorar si no lo habéis hecho antes. Es verdad que, como dice Pablo, hay algunas que el juego por su propia naturaleza ya te lo propone, pero hay otras ambientaciones o otros momentos donde puede ser interesante. De hecho, cuando estábamos comentando esto, quise hablar de partidas de profesiones, creo que a mí lo primero que me vino a la cabeza es muy chulo en general, ¿no? Que es un poco prácticamente, o las campañas que habéis comentado aquí más de una vez, porque yo jugar a chulo más bien tirando a poco, casi todas son o son profesores o periodistas o son una determinada profesión que se meten en una movida sobrenatural, ¿no? O sea, parece que es un juego como que llama a jugarlo con profesiones. Pues no sé si es así o no, yo me estoy pegando la inventada del día. A ver, es que muchas campañas buscan replicar lo que hacía Lovecraft en los relatos. Entonces, en las montañas de la locura, que va de un grupo de expedición va de la Universidad de Miskatonic, que manda una expedición multidisciplinar a los polos y se desata el horror. Y pasan cosas, ¿no? Bueno, en realidad pasa más bien poco, pero bueno. Y yo qué sé, o incluso el horror de Dunwich, que es que el final son 3 profesores de la universidad que a raíz de un tío que quiere consultar un libro en la universidad, pues van a resolver la movida con dinamita. Es más, la llamada de Chulu tiene al menos un suplemento monográfico sobre la Universidad de Miskatonic, donde te describe el profesorado de los distintos departamentos, cómo funcionan las clases, cómo se admite a los alumnos, todo eso para que puedas hacer campañas en el campus. Y eso se merecía un programa monográfico, el rol de la universidad. Pues estaría muy bien, Pedro. Yo estoy a favor. Les he intentado convencer antes a mí no he podido. A mí no me has convencido. O sea... Pedro, o sea, a veces se gana, a veces se pierde. Esperaré a otro equipo para... Sí, será Pablo, Tony y tú, por ejemplo. Y un muñeco de la rana Gustavo, nos da falta un ventilo. Claro, se lleva un loco. Pero, por ejemplo, hay muchos juegos, o sea, que te vayas a pensar, y muchos juegos van de trabajas en lo mismo, o sea, D&D va de eso, pero estoy pensando, Leyenda de los 5 Anillos, sois todos samuráis y vuestro curso es el mismo. Dark Heresy o el Imperio Maleficarum que va a salir ahora. Profesión, curras por un inquisidor y te dedicas a inquisiciones varias. En realidad es una cosa que está muy imbricada, pero creo que lo que mola es cuando sales de lo que es típica profesión de fantasía o profesión de ficción. De hecho, creo que a raíz de lo que comentas, que igual podríamos hacer como 2 mini debates, uno de partidas de rol a profesiones claramente aventureras o susceptibles de vivir aventuras, y otra a las que no son tan aventureras, pero que también pueden dar pie a eso, ¿no? O sea, profesiones que podría tener una persona humana normal, dices, ¿no? Sí. Vale. Porque, por ejemplo, en profesiones aventureras, otra cosa que, a ver qué pensáis vosotros, me parece que una de las cosas que más se viene a la cabeza y que tiene muchas series son los policías. Y luego hay muy pocas partidas de rol y muy pocos juegos monográficos de policía. Normalmente le buscan un girito ahí. Sois policías, pero hay superhéroes. Sois policías, pero los mitos de Chulu. Que es que no sea interesante ser policía, de verdad. Es que yo creo que no es interesante.
No. Poner multas y dar vueltas no es suficiente. Y el trabajo, quiero decir, el trabajo policial en realidad es un 95% papeleo y hablar con gente y un 5% pues algo parecido a lo que vemos en la tele. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo un drama policíaco ambientado en Euskadi en Netflix que está muy mal y me hace mucha gracia, y la señora policía, su trabajo es voy al bosque y pregunto a los bomberos si han encontrado algo. Pues qué partida de eso es un rollo. Claro. Es que de la misma manera que no se me ocurriría hacer una partida de contables. No sé si me explico, porque el trabajo de policía, o por lo menos lo que nosotros vemos en la tele, y vamos, el mundo de la policía ha nutrido el cine durante los últimos, no sé, 60 años. Pero quizá si te paras a analizarlo, es un poco lo que ha dicho Pablo. O sea, que es mucho trabajo rutinario, es mucho papeleo y es patrullar. Entonces, ser policía y darle un girito, en plan rollo que investigas casos sobrenaturales o hay movidas de otros planos y cosas así, bien. O policías que tengan, pues eso, yo qué sé, una supervista, un superoído o alguna cosa así. Bueno, de hecho, José Lobo, por ejemplo, lo plantea muy bien en... ¿Cómo se llama? Estrellas Anónimas. Estrellas Anónimas. Que en realidad es... Pues, pero bueno, no deja de ser Seven. O sea, un rollo Seven. Que en realidad el curro de policía es... pues el vecino del cuarto han llamado porque el del tercero tiene una plantación de marihuana igual en el edificio a Jamaica. O sea, que... Claro, pero podríamos hacer partidas tipo película o tipo novela y demás. Quizás uno de los problemas que le veo o que la gente más suele decir cuando se plantea esto pero es que los policías van de 2 en 2 y mi grupo son 4 personas. Entonces ahí... Pero puede ser un comando de los geos, yo qué sé. Ahí vamos, puedes encontrar recursos para igual darles algunas ideas, puede ayudar a quien esté pensando en hacer algo. O sois una unidad que trabaja desmantelando cárteles de la droga. Pero ya eres una cosa raruna en ese supuesto, ¿no? ¿Cómo? Quiero decir, no hay tantas unidades, o sea, eres una unidad que se dedica de cárteles de la droga, ya eres como una cosa un poco rara, ¿no? Porque normalmente eso lo hacen otras entidades federales. Sí, bueno. Estoy pensando, ¿no? Sí. A ver, o puede ser una comisaría de policía. Claro. Ahí Brooklyn Nine-Nine ha dado un buen ejemplo, efectivamente, Eso es. desde la comedia, pero un buen ejemplo. Otro recurso puede ser, porque estoy viendo ahora, igual que Pablo ha comentado, la serie está rodada en País Vasco, yo estoy viendo una en Max, ahora HBO Max, que se llama Cuando nadie nos ve, que cuenta con Maribel Verdú haciendo de Guardia Civil y Dani Rovira, en fin. Sí. Es en torno a la Semana Santa, un tema muy andaluz también, porque es donde se ambienta, pero el caso es que el girito para que haya más protagonistas es que ocurre al lado de una base militar estadounidense y entonces los militares tienen su propia guiri que investiga el caso con un compañero y a la vez está Maribel Verdú y su entorno de la Guardia Civil y tienen que cooperar. Entonces esto tienes una excusa de 2 cuerpos, que además en España pues tienes Guardia Civil, Policía Local, Nacional, Ertzaintza, no sé qué, que puedes tener distintas cosas. Exacto. Lo que pasa es que corres el riesgo de que si juntas un Ertzaintza, un mozo de escuadra, un guardia civil y un no sé qué, te sale la peli esa malísima del señor de... Y la serie que es muy reivindicable. Bueno, a ver, Maribel Verdú, quiero decir... Que una partida de humor sobre estos policías que los han puesto aquí a hacer cosas, no te diría yo que yo eso me lo juego, ¿eh? Yo voy a comentar una cosa. A mí no me gusta jugar con policías. No, eso es otra cosa, claro. A ver. Que os guste. Pero bueno, esto de los policías es como un caso all cats are beautiful, ¿no? Es un poco... Claro. Bueno, y que hay mucho... Y que, bueno, ahora se habla mucho, ¿no? De la propaganda, ¿no? La propaganda policial... y tal, entonces no sé, yo estoy un poco incómodo, pero por ejemplo en España han salido mínimo 2 juegos realistas que van de eso. Uno es Slang, que es verdad que es un pool de vídeos de 2000 y tal, y el otro es el Rol Negro. Es verdad que Cunha es una ciudad que no existe, pero no deja de tener un motor para jugar historias policíacas. Sí. De hecho, pensando en lo de Brooklyn Nine-Nine, que podría ser un buen ejemplo para quien quiera hacer una partida de ese estilo, pues también, si no la habéis visto, acordad a verla, que es The Wire, también de HBO, o sea, un clásico, y además ahí sí que es un grupo extenso de personajes y en torno a la droga, un poco lo que acaba de sugerir Steph, y vemos cómo podemos hacerlo. Además, sin que sea, o sea, la droga es el tema, no es el caso.
Es decir, hay muchas ramificaciones y cada agente pues lleva sus cosas y tal. Es un buen ejemplo para hacer una campaña sobre eso. Yo, por ejemplo, este mes, bueno, el mes pasado, este mes no, he estado revisitando True Crime, True Detective, las 4 temporadas, que malas la segunda, y es verdad que, por ejemplo, se ve muy bien, sobre todo en la primera, lo del trabajo policíaco, que de ellos su curro es estar en una oficina mirando papeles y que la serie se centra en lo bueno, ¿no? En las cosas un poco churuletes. Y la cuarta lo mismo. Encima la cuarta en un entorno bastante particular que mola bastante. Pero, por ejemplo, a mí una que me gustó mucho fue una de bomberos. Yo jugaba una campaña de bomberos. Pues sí, una movida. Hacia ahí quería ir yo, los bomberos. Cuéntanos. Y entonces era muy chulo porque era jugar los rescates y las situaciones humanas y luego era el motor de nuestras vidas, de cómo te afecta ser bombero y tal. Y no había nada sobrenatural. Nosotros esperábamos que sí y nos engañaron. Sé que ahora vamos a hablar de bomberos y puede que luego hablemos de ambulancieros, pero yo voy a hacer ya el crossover más ambicioso, que es una serie de la que nadie se acuerda, solo me acuerdo yo, no está en ninguna plataforma, que es buenísima, que se llama Turno de Guardia, ¿vale? Yo es que aquí la echaban, no me acuerdo dónde la echaban, pero yo me acuerdo que yo era súper fan. A mí me gustan mucho las series de médicos, ¿vale? O sea, he visto un montón de ellas. La que ha visto todo Cristo no la he visto, la de la señora esta que lleva no sé cuántos años siendo médico. Anatomía de Grey. Eso, Anatomía de Grey no la he visto, pero todas las demás sí. Pues en la serie Turno de Guardia lo que salían eran los bomberos de Nueva York, o sea, de un determinado sitio de Nueva York, los polis y los ambulancieros. Y entonces los casos, digamos, a veces se interconectaban o no, bueno, siempre estaban conectados de alguna determinada manera y la gente se conocía pues porque eran las patrullas y los grupos de la zona. Y la verdad es que era realmente interesante. O sea, es decir, yo creo que ambientar una partida de rol con cosas que pasen en una determinada ciudad, me da igual, Chicago, Nueva York o Matalascañas, y juntar varias profesiones que tengan que ver, tampoco me parecería mal. Creo que daría menos chistes que la de juntar a un Mossos de Escuadra, un Ertzaintza, un Guardia Civil y demás. Quiero en ETV, por cierto. En ETV, puede ser, ¿eh? Para mí algo importante para que una partida así funcione a largo plazo, más allá de un one shot, es que tenga un sistema que apoye eso. Estoy pensando en las ideas de los juegos indies, de pues ahora tú tienes una escena, yo tengo otra, o sea que puede haber esas partes en las que convergen sus casos y otros que cada uno esté a su rollo y ya está, pero igual aquí salen ideas para algún juego, ¿eh? A mí me sale a mí me gusta mucho una técnica, que es la técnica, o sea, no es nada nuevo, es la técnica del flashback, pero lo voy a decir bien, ¿vale? Flashback en castellano tiene una palabra griega maravillosa que es analepsis. Para que lo sepáis, esto ya, este es el no podcast que te cuenta cosas de rol y además es didáctico. Como enemigo de los anglicismos, aplaudo. Es lo que saben todos los que han leído La Liga de los Caballeros y Damas Extravagantes, donde aparece. Efectivamente. Efectivamente. Vale, pues el recurso de la analepsis a mí me gusta mucho, tanto que sea una cosa que se cuenta al principio de una sesión o al principio de un determinado arco, en plan, en capítulos anteriores pasó no sé qué, o mientras estás jugando, de repente aparece una persona nueva y entonces se para un momento la acción en la que estamos y es, ¿y de qué conocemos a esta persona? Me parece que es un recurso que puede jugar tan bien a favor de la mesa que no sé cómo no se usa más. Hay juegos indies que lo incorporan como parte de su mecánica y algunos otros más mainstream podríamos hacer. Si no recuerdo mal, el E-System, su mecánica similar a los hitos es el recuerdo cuando. No, es verdad. Y Vampiro ha metido la mecánica, de hecho va a sacar ahora suplemento de Memoriam, es más o menos parecido. Volviendo a las profesiones, pues yo precisamente, Pablo, te preguntaba por lo de los bomberos porque me parecía un buen ejemplo de profesión que funciona muy bien en serie o en peli, pero que en partida de rol a mí como director me quedaría corto de casos. Decir, yo creo que también, ¿eh? Teniendo en cuenta que los bomberos trabajan un día a la semana. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Bueno, batallita personal, ¿vale? Mi expareja, dos de sus tíos eran bomberos. Los bomberos curran que flipas. Porque claro, no solamente es el incendio, es
Manueli se ha quedado encerrada en el ascensor. Claro. Paquito ha metido al gato en el horno. No. O sea, claro. Sí. Pero eso que es muy emocionante en la vida real, o para nosotros que no lo hacemos, sí. O que en una serie de televisión da para mucho ritmo, en muchos juegos de rol lo resolverías con una tirada. Claro, pero es que una cosa que no te cuento es que en los bomberos tienen una parte de labor psicológica de tratar con la gente bastante heavy. Sí. Y entonces nosotros, por ejemplo, lo que explotaba en la partida fue una cosa muy rara, ¿eh? Una cosa. Entonces nosotros hablábamos mucho con gente y yo hablé mucho con una exmujer mía divorciada ficticia de mi partida de rol de por qué me divorcié con ella. Es una cosa loca. Pero sí es verdad que, por ejemplo, creo que los bomberos, con otras muchas profesiones, no entendemos bien qué es lo que supone ese trabajo. Supone muchas horas de estar en el parque de bomberos no haciendo nada, pero preparándote por si no a ver, yo recuerdo alguna compañera de curro cuyos maridos eran bomberos, pues ha habido varias, y eso trabajan 24 horas, pues solo un día a la semana, pero 24 horas, todas juntas. Y luego, además, depende de qué grado seas, pues tienes más oficina o tienes menos oficina. Y la mayoría de esas 24 horas son estar preparado por si hay que salir por patas. Claro. Todos hemos visto, hemos visto vídeos o por lo menos yo he visto varios vídeos en internet de que están tranquilamente ahí viendo la final de un partido de fútbol, no sé qué, ahí con sus palomitas, su tal, su no sé cuál, su Coca-Cola y no sé qué, y de repente dejarlo todo absolutamente tirado y en menos de 30 segundos está todo el mundo montado en el camión y saliendo por la puerta. Claro. Voy a comentar que la circunstancia particular de que Donosti provee de servicios de bomberos a todos los pueblos y ciudades de los alrededores. Claro, entonces y aquí pasa mucho también. Y entonces porque no paraban. Tienes unos bomberos en un determinado sitio que tienen toda un área para cubrir. Entonces, suerte. Suerte. En Nochevieja, por ejemplo, si te pasa algo, deja quemar tu casa. Porque normalmente estarán atendiendo alguna otra bengala o algún otro petardo que ha explotado en no sé dónde y se está quemando a alguien. Y entonces, yo creo que aquí una cosa que podría ser interesante es profesiones que a día de hoy puede que no nos parezcan tan interesantes, pero que en contextos históricos que sean distintos. O sea, yo, por ejemplo, he leído mucho por tema de curro sobre los bomberos de Donosti a principios del 20, porque eran los únicos de eran los únicos de Guipúzcoa que tenían bomba de agua. Y entonces los de Hernani cada 2x3 pedían auxilio. Claro, la bomba tardaba 3 horas en llegar. Porque el camino era camino de cabras, claro. Y es curioso. Y a mí me parece que ahí puede ser interesante. Y mira, me has recordado a un videojuego que es el Return of the Obra Dinn, que dignifica la labor del tasador de seguros, porque va de un barco que llega a puerto con toda la tripulación muerta y entonces tú eres un señor que, valiéndose en este caso un objeto mágico, pero no haría falta, tratas de dilucidar la causa de la muerte de cada persona porque de eso depende la indemnización que van a recibir sus familias. Entonces no es lo mismo que muera por violencia, que muera por su propia mano, etcétera. Entonces, esa premisa podría dar lugar a unas partidas de investigación interesantes. Es un juego muy chulo, ¿eh? Si no lo habéis jugado, yo os lo recomiendo mucho. O si queréis una cuestión más moderna, el Roscoe McQueen de la Play 1. Que tenía un doblaje tremendamente racista. Madre mía. Sí, Pero lo mismo que has dicho tú del tasador de seguros, yo sigo pensando en mi partida de contables. O sea, si yo ahí no le meto algo de magia, algo de mal rollo o de terror, yo hacer una partida de contables me parecería una cosa aburridísima. Lo mismo que funcionario de oficina. O sea, es decir, funcionario de ¿qué pasa el siguiente? Se te ha olvidado el papel verde, no sé qué. Tengo los oficinistas apuntados y luego volvemos a los contables. Hay un juego que va de eso, pero claro, le meten el giro de espías y encima de Tulu, que es la Laundry, la lavandería. Sí. Pero Estef ha mencionado antes a los ambulancieros y es verdad que pues pocos juegos lo han tratado. Se me viene a la cabeza Trauma Unit, efectivamente. Que lo ambienta en un contexto cyberpunk, pero en el fondo, pues las emergencias médicas, pues es un poco lo común, ¿no? No tienen por qué ser médicas siempre en este juego, pero que es como la idea, ¿no? Somos ambulancieros. Ambulancieros, o como les conocemos aquí en mi casa, les llamamos ninoninos con todo el cariño del mundo, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué más? Pero, disculpa, aquí yo me reafirmo en mi idea de necesitamos un juego de rol ahora mismo que sea turno de guardia
y que junte policías, ambulancieros y bomberos. Ya está, yo ahí lo dejo. Yo dejo la semilla ahí para quien lo quiera escribir. Y que cacen vampiros. Y que, por ejemplo. Bien, damos por tocado el ámbito médico también, entiendo, con esto, ¿o queréis profundizar en la parte sanitaria? Yo vuelvo un poco a lo que he dicho antes, de los periodos históricos. De hecho, hay bastantes juegos que tratan tema de medicina, bastantes, o sea, conozco 3, pero me parecen una cantidad sorprendente. Pero médicos en alguna guerra, por ejemplo, o en Sí, algún conflicto o la peste negra general, o la peste negra, o eso estaría guay. O médicos en aquelarre. Eso ha pasado. Eso ha pasado, claro que ha tenido que pasar. Chao. Luego hay contextos poco transitados, creo, en el rol, pero que son profesiones que también han sido muy peliculeras o muy aventureras, como puede ser diplomático, ¿no? Y que, vale, igual en algunas partidas de ID, por ejemplo, dicen, ahora eres el embajador de no sé dónde, pero pocas veces hemos visto partidas en torno a ser diplomático, embajador o algo así, y podría darse para mucho, ¿no? Sobre todo si eres parte del equipo del embajador, ¿no? Pues, volvemos un poco a la de antes, ¿no? Que son profesiones que en realidad son más peñazo. Pero estamos en el mundo ficcionado. El mundo ficción, ¿no? Pero claro, pero Tulu, creo que Tulu tiene una. Pero sí, es que también yo creo que ahí posiblemente sea el virus de ID, ¿no? Que al final los juegos, muchos, el capítulo más largo es el de combate. Pues el diplomático que hace, pues es un señor que habla, reúne información y ocasionalmente amenaza a alguien. ¿Sabes? Por ejemplo, Juego de Tronos, que es una referencia como muy popular, la figura del diplomático, se llame así o no, está constantemente de vete a esta casa a hacer no sé qué, vete a este otro lado a hacer todo esto, y se puede reinventar en distintas versiones. Hombre, yo me imagino, por ejemplo, pues un grupo de Séptimo Mar que sea el acompañamiento de una embajada o del diplomático de turno que va a no sé qué país y se puede liar parda. Como leitmotiv de la partida me parecería guay. Lo que pasa que al fin y al cabo los héroes y heroínas de Séptimo Mar van a hacer sus cosas de Séptimo Mar. Porque si no, estar hablando todo el rato, pues, en fin, no sé si eso sería Séptimo Mar. Aunque, he de decir que en el suplemento del Nuevo Mundo, en el que nos habla de Aztlán, que sería la Mesoamérica de por aquí, sí te dice que una de las 3 naciones que hay, que es la Alianza Nahuacana, te dice no tanto partidas de diplomáticos, sino de abogados, y luego si queréis ya hablamos de los abogados, que sería como el sitio ideal donde hacer tu partida de abogados, porque lo tienen todo como muy reglado, como muy burocrático y demás. Entonces, si quieres hacer una partida de abogados, es este sitio donde la tienes que hacer. Y yo pienso en Séptimo Mar, una partida de abogados, y te juro por Dios que me entran sudores fríos. Justo, yo, que curiosamente a mí que las series de caso semanal no me encajan muy bien, las de abogados me suelen entrar muy, muy chulas y diría, si queréis hacer una partida de abogados, veros The Good Wife o The Good Fight, porque además da una idea de cómo tener un grupo que no necesariamente tengan por qué ser todos abogados, pero que sí que sean del bufete. Por ejemplo, meten el investigador, que es esa persona que es como un detective privado para, oye, si esta persona está fingiendo la lesión para estafar a su empresa, pues esa es la persona que le sigue y tal, ¿no? Y entonces tienes a alguien que es medio rol típico de rolero, también tienes esa parte de atención al público de los clientes y tal, y luego, pues como suelen derivar estas series con un tinte más político, a veces tienes fuerzas que presionan al bufete, ¿no? Porque son los accionistas o es un grupo político y tal, que creo que se sostendría bien una campaña con enemigos de esos sin necesidad de meter a adoradores de Nyarlathotep o cosas así. De lo de la embajada de Séptimo Mar, la aventura gratuita de la versión de prueba no es precisamente una misión diplomática. Sí, pero empieza cuando ya está ardiendo todo. Cuando ya está ardiendo todo, ¿no? Vale. Literalmente. Es que la he jugado hace poco. Bien. Yo es que de abogados no me gusta tanto la serie de abogados. Sin embargo, Ali McBeal sí. Entonces, si quieres hacer una partida de abogados de humor, cuenta con mi hacha. Es así. De las pasiones. El mundo disco. Sí, pues sí. También. O de los Monty Python, como me acaba de enseñar Pedro, que el juego de rol de los Monty Python existe y yo ya he flipado en todos los colores del arco iris. Sí, eso es una realidad. ¿Alguna otra profesión aventurera antes de que cambien? Están los marinero, ¿qué vas a hacer? Bien. Pescadero. Y pescador, hay que decir. Vete 6 meses ahí al Cuerno de África, pues suceden cosas, hay eventos,
se cae un amigo al agua. ¿Ves? Hay piratas. Hay piratas somalíes, o sea, que decir. Claro. Pero, de hecho, hay Que tiene que venir a rescatar Tom Hanks. Qué pereza de peli. Ay, ya. Perezón. Marinero. Y luego las típicas, ¿no? Arqueólogo, que luego la arqueología no es Indiana Jones. Ya. Indiana Jones es un sacador. No te dan el látigo. No, el látigo sí, pero por el que trabajas por departamento de la uni, pero los latigazos los recibes tú. Y yo qué sé. Y luego, por ejemplo, médico. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, hemos hablado de urgencia y tal, pero luego tú piensas, por ejemplo, House, que para mí sería como una cosa que jugaría con Gunso, en realidad es un policíaco. Solo que en vez de House es una movida de policíaco, pero con serio combata. Claro. Tremendamente desagradables, todos. Sí, claro. Creo que este es como muy aventurero y podemos pasarlo rápido. Están los espías, ¿no? Que no hay películas, series y tal. Y juegos. Un abrazo a la siguiente temporada de Slow Horses que llega en septiembre. Por si alguien no lo sabía, se lo decimos ya. Eso es. Si lo estás escuchando en septiembre de 2025, ya la puedes ver. Si la estás poniendo después, ya la tienes. Y si estás escuchando este programa en septiembre de 2025 y no sabes de qué te estamos hablando con Slow Horses, discúlpame, hazte un favor y te la ves. Porque a mí las historias de espías nunca me han gustado y esta serie te la comes con patatitas y dices, por Dios, que me den el siguiente capítulo. Y los libros, por cierto, también están muy bien. Maravilloso. Nos vamos a las profesiones no aventureras. Sí. El primer ejemplo que se me ha ocurrido de juego existente con una profesión no aventurera, aunque es un poco de trampa, es Dungeoneers, donde eres un pato que limpia una mazmorra. ¿No? Es un poco... Sí. Bueno. Pero luego hay otras profesiones que igual no son tan aventureras. Por irme a una que sí que tiene series detrás, está el periodismo. Hay pocos juegos de rol de periodistas, más allá de investigar movidas de los mitos y tal. Es que es Tulu, al final. Bueno, tienes a ese maravilloso personaje que es Weekly en Black Sad, sí. que es periodista. Sí. Pero Black Sad... Qué bien. No va a ser Weekly, bueno o mal, ¿sabes? Porque... Sí. Disculpa, pero ¿Weekly es personaje? Pero series de periodistas como The Newsroom nos muestran ahí que puedes hacer que gire en torno, ya no tanto en conseguir la noticia o perseguirla, que eso se parecería bastante a lo del rol, sino incluso si quieres rolear estos temas de pasillos, de hasta dónde quieres llegar, ¿no? De te puedo conseguir el testimonio de esta persona, pero testificar la destrozaría y tal, ¿no? Yo qué sé. Esa parte de dilemas morales, no sé. Y quizás que hoy estoy un poco indie, pero también me suena a juegos en el que la ficha tenga más cosas relacionadas con emociones y con ideas que con fuerza, destreza, etcétera. ¿Algún otro ejemplo que se ocurra a profesiones no aventureras como contable y oficinista? Pues estaba yo pensando en personal de limpieza. Bien sea en un hospital, en un hotel o lo que... Hostia, un juego de rol de personal de limpieza en un hotel con todo lo que esa gente ve y todo lo que esa gente escucha y todo lo que esa gente tiene que limpiar, igual es para pensarlo, ¿eh? Que igual también se podría enfocar rollo investigación y rollo chulo y demás, pero o de algo sobrenatural, pero eso igual molaría. Sí, de hecho, recuerdo hay un videojuego que se llama Serial Cleaner, que va de ser el limpiador de escenas de crímenes, pero no de la policía, ¿no? Que de eso creo que hay una serie de televisión, sino de mafiosos que te llaman por teléfono, de ha pasado algo en el puerto, ve y limpiarlo. Y tienes que colarte, tienes que no sé qué, o sea, es algo que podría ser bastante roleable. Espera, ¿no hay una serie que empezamos a verla tú y yo de dos chicas de la limpieza que una era de no me acuerdo dónde? Sí, es de Amazon Prime y se llama... Sí, se llama... No me acuerdo ahora mismo. O si luego quieres hacer fact-checking. Pero sí, está en Amazon Prime, española, con producción latinoamericana, no recuerdo el país, pero está bastante maja. También desde comedia. Eso yo la acabé de ver. Yo no. Bien, pero es decir, el mundo de la limpieza puede ser interesante. Y limpieza con oficinas, que lo has mencionado antes, es verdad que el trabajo de oficina en sí, pues igual no es el más fascinante del mundo. Los fans de The Office ahora mismo estaban gritándole al programa. Pero, dicho eso, ¿sí? Sin huellas se llama la serie. Sin huellas, vale. Sí. Pues decía que en el mundo de las oficinas lo que nos da es muchas excusas para interactuar, ¿no? Bien los cafés, bien las reuniones. Además, el mundo de la oficina tolera
transgresiones de la realidad y lo hace interesante. Por ejemplo, creo que a estas alturas todo el mundo conoce una serie que se llama Severance, la hayáis visto o no, pero es una serie de oficina en la que pasan cosas. Y pasan cosas justo porque los personajes son oficinistas. Pasan cosas muy raras en esa serie, discúlpame. Claro, y tú imagínate pues una partida de Mago la Ascensión en que los jugadores son trabajadores de una oficina de la tecnocracia. O un No Armies es otro juego que se beneficiaría mucho de jugar en una oficina. Claro. O nosotros hace tiempo, una cosa que no publicamos, pero sí hicimos algún rol en vivo sobre eso, teníamos una empresa que estaba gobernada por demonios. Entonces lo que hacían era corromper a sus empleados. Y ascendías vendiendo tu alma en el proceso. Es un poco como cualquier compañía. Era un poco la Evil Corporation. Bueno, sí. Ya está. Sí. Se llama Pentex. Sí, pues efectivamente una partida de empleados de Pentex, ¿no? Pues también podría ser interesante. Para más información sobre Pentex, consultar el triple programa sobre el Además, estamos pensando en oficinas, pero todos conocemos a personas que trabajando para corporaciones, sobre todo si son grandes, también involucra viajes y conocer las otras oficinas o las fábricas o no sé qué. Pues incluso que puede ser una partida anodina de descubrir que tu empresa hace cosas malas, ¿no? Bueno, no escribió Sacaluga para Cultos Innombrables, una aventura de una oficina, de una compañía bancaria y una estafa piramidal con un rollo de horror corporal. Exacto, es una aventura sobre estafas piramidales. Sí. Con los parásitos, ya está súper bien. Yo esta nunca la he dirigido tal cual, pero siempre me ha dado ese culto, me funciona muy bien en campaña. Yo voy a dejar otra idea, yo estoy hoy creativa. Voy a dejar otra idea igual para una aventura, un suplemento de algún otro juego. Se titula, te doy el título ya, yo es que te doy el trabajo hecho. Qué maravilla. On the Road se va a llamar. Y van a ser comerciales de diferentes empresas que se juntan por el camino y pasan cosas. Me dices, hay un juego que se llama así, Estefanía, y que va de eso y... Creo que es un Gaupasa o una aventura de unas cortitas. Me quiere sonar. Yo pensé cuando has dicho lo de On the Road que te ibas a ir a los que una banda de música viajando a los Rudis. Sí. Bien, o camioneros. El camioneros, el problema es que o van todos seguidos en fila o bueno, podría ser un juego esto de contar historias chulas por la radio, ¿no? No sé si hoy en día todavía usan la radio los camioneros o confían más en los móviles, pero esta historia de gente conduciendo a medianoche hablándose por la radio puede estar bien. O de taxistas. Están saliendo pepitas de oro, pepitas. Ojo, un juego sobre taxistas y las cosas que le pasan, yo en mi cabeza suena como el del personal de limpieza que ve muchas cosas y tiene que limpiar otras tantas. Juego de taxistas. Nosotros jugamos una campaña de Shadowrun con hitos que tenía la premisa de taxistas. Ajá. Entonces Shadowrun es como Cyberpunk, pero con orcos y elfos y tal, ¿vale? Ajá. Es un juego que de este juego has hablado y en mi cabeza era la serie, o sea, la peli esta horrible de Will Smith. Sí, es eso. Sí. Pero más Cyberpunk, ¿no? Breathe, ¿no? Breathe, bueno, como sea. La peli horrible de Will Smith con un orco. Eso es. Y entonces iba de eso, iba de taxista. Y de las movidas que les pasaba llevando gente. Porque uno de los jugadores se hizo un Shadowrunner que para ganarse la vida era taxista en su tiempo no libre. Y gustó la idea y jugaban a ser 3 taxistas. Sobre esto de taxi, también, de nuevo, pensando en otras mecánicas, pues podría ser un juego de contar historias por turnos, ¿no? En el que cada turno es un taxista, cada jugador, y los demás interpretan a los pasajeros, ¿no? De alguna forma. Esto me lo ha recordado un juego que es como una visual novel venida un poco más, que se llama Neocap, que es de ser un conductor de taxi, una conductora en este caso, en un mundo cyberpunk, y lo que haces es hablar, no va de conducir el juego, va de hablar con tus pasajeros que te van contando su vida mientras les llevas. Un coche que vuela, ¿no? Creo que no me acuerdo, pero que es un poco irrelevante eso para la trama, porque realmente solo es porque se sienta la gente ahí, te cuenta su vida y algunos repiten contigo porque no sé si te llaman o te piden que vayas tú a buscarles y tal. Vale. Y vas averiguando cosas. Y eso me lleva lo de transportar a otro posible juego. ¿Pero quieres decir algo de estos taxistas? Sí. Venga, Pablo. Que me has recordado, cuando has dicho ese juego, me he acordado yo de otro, de 2 juegos, de hecho, del Paper Please, que es de trabajar en una aduana,
Sí. Es una buena opción para el drama. Y de un juego que ha salido hace poco, pero que es lo mismo, pero en un mundo de fantasía lo Terry Pratchett. Anda. Y ¿Cómo se llama? ¿Lo sabes? en el que te paso en cuanto me acuerde, pues te Vale. lo digo. Y tiene una cosa maravillosa, es que tiene un personaje que me encanta, que es la entidad del bosque, que es un ent que quiere ser gobernante de la ciudad. Qué guay. Y es un juego que, o sea, incluso su premisa más humana de, oye, trabajas en una aduana, a ver qué pasa. Puede estar bien, y si le pones ya los tweets de fantasía puede molar. No sé. Es que Pues, el juego, ¿cómo se llama? Espera que entro en Steam y te lo miro. vale. Pues mientras lo buscas, pues esto también es un ejemplo de lo que nos comentaba antes Pablo, ¿no? Que puedes coger una profesión que te pueda parecer anodina y tratar de darle un girito cambiando la ambientación, de periodo histórico, dar una vuelta a una premisa para ver si así mejora, ¿no? Pues imagínate bueno, Doug Jones hace eso, ¿no? De un trabajo de limpiador, pero es en una mazmorra. O el de los ambulanceros, que es un mundo cyberpunk. Ser un pato siempre mola. Claro, pues es abogado, pero de almas en pena que pueden ir al cielo o al infierno. Entonces tienes que revisitar sus vidas pasadas para ver si a dónde van, ¿no? Se me ocurre, yo qué sé. El juego es Lil Guardsman. Vale. Lil Guardsman, os lo pongo en el chatter. Vale. Está súper guapo. Muy bien. Y hay otro juego que, bueno, es una idea que a mí se me ha molado, y es jugar a ser campesinos. No el señor feudal, no a ser campesino no, a ser gente que trabaja en una granja, en un entorno preindustrial o de principios de industrialización y tus movidas. Porque, claro, por ejemplo, no morirte de hambre. Capítulo 1. Claro, nosotros en Far West hay que vienen Pancho Villa y se ha llevado a mi hija. O vaya, ha vuelto mi hija y ahora soy abuelo, ¿sabes? Cosas que pasaban en la vida real y que era durísimo, pero claro, es material para crear situaciones. O vaya, sigo viruela. Claro, de hecho, estas cosas de soy un colono, ¿no? Bien en España con las cartas Puebla, bien en el oeste, no sé qué, puede tener su gracia manteniéndolo aferrado a construir. Y de hecho podrías fusilar o adaptar o lo que quieras las reglas de, por ejemplo, Mutant Year Zero de los asentamientos para ver cómo las acciones de tus personajes les ayudan a cimentar su pueblo. Bueno, para sorpresa de nadie, yo intenté llevar esta premisa a cabo en Aquelarre. Tenía toda la pinta, ¿eh? Pero mis jugadores dijeron que, no, mi cielo, no vas a jugar a ser campesinos. Porque qué aburrimiento. ¿Qué es esto? A ver si me muero a los 30. Claro. Voy a comer garbanzos. Yo iba a hablar antes que, pensando en los taxistas y en los transportes, Hideo Kojima, el diseñador de videojuegos, nos mostró que se podía hacer un juego interesante de ser un trabajador de un delivery, concretamente con Death Stranding. Lo único que hacía era revestirlo de una ambientación de ciencia ficción y demás, y ahí puede haber algo, en el sentido de pues tener unas mecánicas para el transporte, de que no te quepa todo, de cómo lo llevas, del tiempo de entrega, que sea una acción comunal, imaginamos igual es más un coche, un camión, no sé, ahí puede haber algo interesante. Estoy tirando de memoria porque no lo he jugado. En Coriolis no, ahora que estás hablando de transportes y tal, en Coriolis no hay una parte importante del juego que es mantener la nave en la que viajas. No? En la partida que yo jugué sí, pero ahora me pillas de rondón. Pero no es mecánica propia del juego, ¿no? No. Creo que es cuidar el grupo, creo que está más vinculado a la compañía que tú formas, al grupo humano al que perteneces, que a la nave. En mi cabeza, no tengo Coriolis a mano y no puedo mirarlo. En mi cabeza Coriolis es Firefly, ¿eh? No me digáis por qué, pero lo que Firefly es escoria y vileza. Eso es lo que tú puedes jugar. Vale, eso es lo que yo quiero jugar, bien. O Firefly, el juego de rol. Sí, Firefly, el juego de rol, y también es Firefly, el juego de rol. Sí. Anda, qué guay. Yo pensando en Death Stranding, que lo he pensado porque además es uno de mis juegos favoritos, es las profesiones uberizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cazador, el juego de Mundo de Tinieblas, una de las formas de cazar es que estás en una especie de aplicación para buscar seres sobrenaturales. Y hay un juego zombie que me recomendó un amigo que me ha hablado un mogollón de él, pero no me acuerdo el nombre porque soy un amigo de mierda, que va de que eres un cazador de zombies Uber. Entonces, es el apocalipsis zombie,
Pero tú, oye, vas en bicicleta. Pero vas en bici con tu equipo, con tu precariedad, y es un juego que va en realidad de la explotación más que de los zombies, ¿no? Y me parece una premisa súper chula, porque además hablas de una cosa que es actual, que es los trabajos las profesiones uberizadas, pero le metes esa patita de zombies y todo me llora, claro. La uberización es fundamental. Yo, discúlpame, aquí es que cada vez que alguien habla de zombies siempre tengo que decir lo mismo. No mejora, Pablo, da igual. Los zombies dan igual. No. Algo está podrido y te va a comer la boca y pero no que te da la igual, te gusta. pero que da igual. O sea, al final todas las partidas de llámese infectados, llámese zombies, llámese virus mortal, al final todas las partidas van de lo mismo. Van de sobrevivir. Y punto. Por ejemplo. Y punto. ¿No es verdad? Los zombies dan igual. No, porque, por ejemplo, en Mundo Disco, una partida de zombies puede ir de que el zombie quiere sus derechos. Vale, me parece muy bien, pero estás jugando Mundo Disco y estás jugando no sé, o sea, ¿cómo se llama? La no sé qué del género. Quiero decir, no es tergiversar, pero es algo, sí, o sea, es un poco darle la vuelta, ¿no? ¿Vale? Pero tú mejoras con zombies. Que no. Tú mejoras con dinosaurios, pero con zombies. No, estoy de acuerdo, con dinosaurios y reptiles voladores. Y dinosaurios zombies ya igual es la pera limonera. Eso está en la tumba de aniquilación de Quinta. Hay un T-Rex zombie que vomita esqueletos de dinosaurios más pequeños. ¿What? Vale, perdón, Pedro, nos hemos ido. Nada, más ejemplos. Diría, no hemos hablado todavía de los bares, que han protagonizado no pocas historias, ¿no? Y la gente que los regenta y los lleva y tal. Justo leí hace poco un hilo porque se murió uno de los personajes de Cheers. Uno de los actores de Cheers. Uno de los actores. Que vivirá para siempre. Eso es, en nuestros corazones. Y justo leí un hilo de Manuel de Barcelona hablando de Cheers y qué buena era esa serie. Comentar que a mí Cheers no me gustaba porque era muy pequeño, me parecía un rollo. A ver, yo la vi en la 15ª reposición, como Remington Steele. Pero a mí me gusta el señor que era Mor, ¿no? Era el Norm, ese es el que pues inspiró ha fallecido. Un personaje de Deep Space Nine, de Star Trek, que es mejor porque es un alien, porque todo mejora si pones aliens. Sí hay aliens. De hecho, no puedes tener una partida de un bar en un sitio fronterizo, ese lugar del espacio profundo al que vienen todo tipo de personas. De hecho, hay un videojuego indie muy guapo que va de trabajar en un bar cyberpunk. The Resistance Club. Eso es, para hacer bebidas exclusivas para tus clientes. Qué guay. Puede ser una mecánica maja, ¿no? Y ahí, disculpadme, pero igual ahí ven más cosas en un bar que, como persona que trabajó durante 7 años en uno, igual se ven más cosas en un bar que un bombero, ¿eh? También os digo. Y psicología, ni te cuento. Y aprender de dolores y de dolencias y de medicinas, también. Ves más cosas trabajando en un año en un bar que en 5 en una guerra. Sí. Yo no he trabajado en un bar, pero tengo amigos que sí y bueno. Yo otro género que es muy seriéfilo y también cine, pero creo que en serie se ha despuntado mucho y que no he visto en el rol, pero creo que podría dar como mínimo por una buena campaña, es el mundo del show business, así entendido, el glamour o los programas de televisión o tal. Estoy pensando, por ejemplo, no la he visto, pero El Séquito, que es la serie de la gente que va alrededor de una estrellita, o Hacks, si la he visto, Hacks, vedla, sobre el mundo del espectáculo, ¿no? Y pues que puede ir desde hay que conseguir a un invitado para esta noche, porque pues el concursante de Euro Hanukkah nos ha plantado, hasta pues conseguir financiación, promotores, no sé. Que hay como muchos personajes ahí y muchas cosas jugables. Joder, lo estoy pensando con el motor de Yard Zero de perder todo el rato y morirte de asco. Pero suena un poco a partida de toreador. Podría ser perfectamente. Claro, es que hay muchos formatos. Ahora está en Apple TV triunfando una serie sobre el mundo del cine. Pues está de Hacks, que es sobre el mundo más o de los hoteles o de la tele. No sé, hay cosillas. A mí, de la tele, de grabar un programa, de ser el equipo que va con las cámaras, el presentador, el cámara, el de sonido, el productor, eso a mí me llama mucho. O sea, es una cosa que de hecho hemos jugado en una parte que se llama El Figurat de los Misterios, que va a ser el Cuarto Milenio, pero todavía más cutre, pero menos fascista y tal, y era súper divertido.
porque te da pie a cambiar cada vez de escenarios y está guay. Mira, con eso que dices, y ahora te doy la palabra a Steph, creo que el Inspectres se presta mucho a ser hackeado para eso. Sí. Sin cambiar mucha cosa. Y yo acabo de pensar una partida para la Liga de los Caballeros y Damas Extravagantes, disculpadme que hablemos de nuestro libro, de La Barraca. O sea, del Teatro de la Barraca, que era el de Lorca, que se iba por los pueblos españoles montando obras de teatro y que está muy guay precisamente pues porque llegas a un pueblo, vas a montar la obra de teatro con todas las cosas que eso lleva y si le metes algo sobrenatural, algo de lo gris o tal, yo creo que ahí hay partida. Hay un suplemento, creo que es el Apócrifo 1, Apócrifo 2 de Warhammer Juego de Rol Primera Edición que va precisamente de que eres parte de un circo / teatro itinerante. Pero claro, es Warhammer, entonces claro, hay mucha cosa. Además, eso, la idea de un círculo o un teatro itinerante te da la ocasión de hacer esos capítulos semanales, ¿no? Y cada año cada sesión vas a un sitio, pasan cosas, te vas a otro, pasan cosas, y de poder volver en los pueblos, ¿no? Pues las giras, pues son giras porque giras y vuelves. O sea, que en algún momento regresarás. Pablo está pensando algo. Estoy pensando, pero a ver, y luego está una profesión que me parece muy poco roleable, pero al mismo tiempo sí, que es politician, o sea, político. O sea, estar metido ahí en quiero decir, Dune va de eso. Sí. Pero con gente con escudos y espadas y 2 de 20. O Vampiro también va de eso. Pero en realidad la dura política, ¿no? Gente que se reúne, que habla, que hace chanchullos, que tal. Es que yo estoy pensando en el Kingpin de la última de Daredevil, tira pa'lante, o en inglés Born Again, que es lo que significa. Y ostras, hacer una partida del equipo de Kingpin molaría un montón, ¿eh? Sí, pero está guay. Yo me acordaba de esto que estabas comentando, en la mirada del Centinela se proponían algunos ejemplos de partidas que no fueran llevar al Centinela de su equipo y había cosas relacionadas con esto, ¿no? De ser alguien de política, de ser alguien de policía, de ser abogados. Me has recordado eso. Creo que hemos hecho un buen repaso. Entonces, para ir encaminando el cierre del programa, hablemos un poco de cómo llevar estas cosas a la mesa. No sé si os ocurren algunos consejos, porque, por ejemplo, yo creo que un buen consejo es que nadie en la mesa sepa mucho de esa profesión, para evitar la intromisión entre la realidad y la ficción, que seguramente será más peliculera o fantasiosa. Que no haya nadie que trabaje de lo que se va a jugar. Probablemente. Y además, intentar evitar, yo, unido a lo que acabas de decir, intentar evitar el cliché. O sea, es decir, si llevas policías, que no coman donuts. Que coman croissants, por ejemplo, pero que no coman donuts, ¿no? O sea, es un poco intentar salir del cliché e intentar buscarle las cosas bonitas a cada profesión, porque cada profesión las tiene. Bueno, o no, yo qué sé. Que me acabo de acordar de Barrio Chino. Entonces. Barrio Chino, juego de rol, ¿eh? También diría que aprovechemos, una de las razones que creo que pueden fortalecer lo de jugar una partida de profesiones es que le das a los jugadores la excusa para compartir una buena parte de su jornada y que entonces no tengas que inventarte explicaciones raras en partida. Justo hoy es fin de semana y por eso este que es abogado, este otro que es profesor y aquel que es jardinero se pueden juntar, ¿no? Sino que si son todos jardineros, pues pasan como mínimo 8 horas juntos. No hemos comentado los jardineros, pero en algunos sitios profesión de riesgo, ¿eh? Sí, hombre, claro. Sí. Efectivamente. Eso lo pregunté a Alicia en el País de las Maravillas. Más consejos para personas que quieran hacer partidas cosas en las profesiones. O sea, por ejemplo, yo una cosa que haría sería, por parte de la persona encargada de gestionar la narración, buscar adaptar casos reales que parezcan inverosímiles, pero que tengan pero que que hayan sucedido. Porque la realidad supera la ficción. Y es decir, esto no puede ser bonito. Todo lo que ha pasado de toda esta trama rocambolesca que nos ha tenido entretenidos 12 horas, pues lo he sacado del periódico. Claro. Eso es. Y unido a lo que ha dicho Pablo, que lo ha dicho antes, pero no está mal traerlo de vuelta, tira de la historia. No, tira de... ¿Quieres ser bombero? Sí, pero mira, vas a ser bomberos en el Nueva York de principios del siglo XX. Por ejemplo. Sí, movida.
pero que igual hay más movida que un bombero de hoy en día, que todo está todo más digitalizado, tienen más recursos y tal. Igual antes pues había que tirar más de imaginación y ser bombero dinámico, porque lo que había era lo que había. Y tirar con lo que tienes, porque no preguntéis de qué estaban hechos los cascos de los bomberos a principios del siglo XX. Yo sí, te lo voy a preguntar, ¿de qué estaban hechos? Una pista, es un metal extremadamente tóxico que se ha Ay, estado utilizando hasta hace poquito tiempo. ay, Maravilloso. ay. No es uranio, ¿eh? No, ya menos mal. Presente en muchos edificios. Correcto. ¿En serio? ¿De Maravilloso. asbestos? Sí. Wow. Eso no es una peli gallega. No, es una película sobre algo que pasó en Galicia, que no es lo mismo. Asbestas, peliculón. Mira, por ejemplo, va de gente que tiene un hotel rural Claro. y pasan cosas. Cosa que es muy roleable, que es que les van a matar. Claro. Yo iba a decir también, se me ha ido con lo del chiste de Rustos, así, que si quieres hacer una partida de una profesión y no estás pensando exactamente en qué juego hacerla y tienes varios juegos a tu disposición, trata de desglosar primero qué cosas es lo que quieres resaltar y luego elige el juego que tenga las mecánicas que lo refuercen. Lo digo porque muchos ejemplos que hemos dado aquí igual se prestan más a la mecánica de Forbidden Lands o de un juego PBTA por los relojes o no sé qué, más que a D&D por mucho que lo tengas por la mano, o hitos o tal, ¿no? Entonces, a mí me ayudaría a la hora de diseñar una partida para esta profesión, una campaña de esta profesión, ver qué cosas quiero contar, ¿no? Por ejemplo, igual el sistema de día y noche de D-Between ayuda para ese juego de ambulancieros, médicos, bomberos y policías que decía Steph, ¿no? Sí, claro. Podría ser. Eso va a suceder. Yo además te diría que esto es una perogrullada, pero no por tal hay que dejar de decirla, que es, si el juego ya existe, no te lo inventes. O sea, es decir, si quieres jugar con ambulancieros, tienes Trauma Unit. ¿Que no te gusta el rollo Cyberpunk? Pues quítale el rollo Cyberpunk y adáptalo. Pero es decir, si hay un juego ya que existe y tiene su propio sistema y tiene sus propias mecánicas y ves que te puede funcionar, adelante, amigo. O sea, no lo intentes calzar en D&D porque igual no funciona. Yo voy a decir que tal amigo, salvo que tenga 20 años o más. Bueno, claro. Porque igual te encuentras con un sistema en plan de, mira, esto es el taco, el gaco. No, o sea. Sí, pero bueno, Trauma Unit es hitos, ¿no? Claro, Sí. pero por ejemplo, es bien. Pero hay otros casos que dicen, voy a mirar el juego. Hay uno, oh, Dios mío, porque hay una tabla que me pide hacer raíz del cuadrado. Hombre, discúlpame, Inspectres, que es un juego y yo creo que aquí nos gusta, tiene tablas para aburrir. Pero son ágiles, pero son tablas ágiles. Pero es que yo me refiero a la vida Traveler, la vida mejor, la vida Rolemaster, la vida peor. O sea, que son cosas que hay que vivir para. O sea, hay que haber estado en esa trinchera para entenderlo. Yo vi cosas. Que nunca creeríais. Calculadoras en cada mano de cada uno de los jugadores. Pero, Cámonos, os diría también que si haces una partida, pensando más en una campaña en este caso, sobre una profesión, no olvides la vida fuera de la profesión. Y Pablo ha puesto algunos ejemplos con su partida de bomberos, creo que era la de la vida personal de toda esa gente. Porque además, en la parte profesional, los jugadores van a compartir grupo de PNJs, pero cuando se vayan a su casa van a tener sus propios PNJs. Y eso va a molar, ¿no? Para explorarlo. Y también os diría, puedes explorar algo que en otros contextos, como la partida de la universidad o la partida de instituto o la partida de D&D no pasa, que es diferencias de edad. Te puedes tener en la misma mesa un personaje que es padre de familia y que no sé qué, otro que está cerca de jubilarse, otro que acaba de incorporarse de becario o similar, ¿no? Y todo eso pues puede tener gracia para ver los distintos PNJs y su cosmogonía, ¿no? En torno a ellos, ¿no? Bueno, y fusila cosas que ya están, o sea, saca PNJs de otras producciones. O sea, si te gusta porque te puede ayudar. O sea, yo, por ejemplo, la trama de políticos que ha dicho Steve, hombre, yo pondría a Kingpin, tal cual. Está claro. Interpretado por el señor Vincent D'Onofrio. Al final, en ese sentido, como que estás adaptando la vida real, entre comillas, que es lo que hacemos, en realidad lo hacemos en todos los juegos, de una forma u otra, pues apóyate en lo que ya está hecho, en el trabajo de gente profesional o no, que te puede ser de útil. Sí. Y mira, sí, Pablo, dale. Luego, yo no sé si sí o no, ahí tengo ideas contrarias, pero ambienta en realidades que sean conocidas. O sea, porque yo si fuera a ser una partida de bomberos, nosotros jugábamos en Nueva York y me costaba mucho imaginarlo, pero en cambio si hubiese jugado
Donosti, Barcelona o Bilbo, que son ciudades que conozco, pues creo que hubiese ido mejor porque como hubiese tenido más mano para intentar entender el bomberismo. No sé si me explico. No sé. Ahí tengo ideas contrarias. No sé, Rick, en España igual es que en España en general y el País Vasco en particular tiramos mucho de... Los bomberos tienen mucho problema de burocracia. Entonces, no sé, o sea, da la sensación que si es fuera, la burocracia te la puedes saltar, pero aquí es un poco, no, mago, tienes que rellenar el informe, jejeje. En algún otro programa tenemos que hablar esto de que no sé si os pasa ya tanto, pero durante muchos años daba vergüencita jugar partidas ambientadas en España si no era aquelarre mutantes en la sombra. Estoy de acuerdo. Sí. Que era como, ay, sí, mi personaje es bombero de Wyoming, sí, pero si es de Albacete, no. Claro, la famosa frase de no quiero ser un vampiro de Logroño. Eso es. Ahí claro. Es verdad que Ediciones Sombra, por ejemplo, creo que con sus juegos han intentado dignificar mucho eso, y tanto con Rol Negro, que lo ha dicho Pablo, como con Nexo, que los personajes pues son el Teniente Rodríguez, no sé quién, pero que el espacio también lo pueden colonizar personas de habla hispana. Ahí está el tema, yo creo, de que muchos juegos, al final jugamos juegos que vienen de Estados Unidos. Claro. Y claro, Wisconsin, te suena mejor Milwaukee by Night que no sé... Teruel by Night. Teruel nocturno. Y existe, y hay gente que lo ha escrito, y está guapo. Y Teruel también existe. Y León nocturno, y hay mucho curro. Qué guay. Pero como que tenemos una barrera de entrada que nos da cosita, ¿no? Pero además de que los juegos ya vienen de allí, y eso de que hay mucha producción nacional, también yo creo que la mayor parte del ocio que consumimos, bien sea cine, series, videojuegos y tal, también vienen de allí. Entonces estás muy acostumbrado a que las cosas pasen en Nueva York, que es un poco en el sitio donde pasan todas las cosas, ¿no? Y esto ha sido el adelanto del programa que haremos para hablar de eso. Yo quería, porque además estamos ya acabando, Pablo antes con una intervención que no tenía que ver con esto me ha despertado una idea también de consejito para los que hagáis una partida de estas de profesiones que creo que puede ser bastante gracia. No le digas nada a tus jugadores, pero un día mete un PNJ que sea o un PNJ de una campaña de otra que habéis jugado o incluso uno de los jugadores, ¿no? Imagínate, pues si son ambulancieros, pues un día tienen que curar a ese PJ que casi muere en la partida de la Armada de Chulu. Que tiene unas quemaduras que se resiste a explicar y no sé qué. Pues eso les puede hacer mucha gracia, ¿no? Lo digo porque yo en Cultos Innombrables a veces hago que los cultos de otras campañas aparezcan, los que han llevado los jugadores. Y eso a la gente le suele gustar mucho. Bueno, nosotros en mi campaña cuando estaba en la uni jugamos una mini campaña de Omertá. Después de una campaña de Madre de Tulu, y en uno de los casos le dieron el palo a un personaje y descubrieron que era uno de ellos de su otra campaña. y el libro, y habían robado un libro, y entonces y no la paranoia, fue maravilloso. Qué guay. Fue el metajuego absoluto, pero estuvo súper cómic. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando el programa, si os parece. Así que pensad en ese último consejo, aprendizaje, lección, comentario que queréis hacer para cerrar y que podamos fichar y dar por cerrado el programa sobre profesiones. ¿Quieres empezar tú, Pablo? Sí. A ver, en realidad todo lo que hemos dicho, o sea, tiene de un modo u otro su representante en algún juego de rol. O sea, quiero decir, en realidad los personajes de Cyberpunk 2077 son personajes que son periodistas, son músicos, son autónomos, ¿no? Entonces, a veces creo que nos da como mucho palo atrevernos a llevar la normalidad a entornos de ficción o de fantasía. Como que preferimos jugar el estereotipo, ¿no? Yo juego la Tierra Media y juego ser un aventurero elfo, pero bueno, que igual tu campaña costumbrista de taberneros hobbits que viven en Del Agua y ven pasar a los viajeros que van a ver al occidente o que vuelven de allá, pues puede estar bien, ¿no? Entonces, como que normalizar jugar lo normal y no ser solamente los superhéroes o la gente molonga de la ambientación. Que a mí me parece que es una idea interesante. Yo me voy a poner menos filosófica que Pablo y mi aprendizaje de hoy es un poco más anodino, pero mi aprendizaje de hoy es que de verdad que me habéis descubierto que se pueden jugar partidas de profesiones con un montón de premisas diferentes y con un montón de mecánicas diferentes y de otra manera a la que podemos estar acostumbrados. O sea, yo he aprendido hoy un montón de cosas. Así que gracias. De nada. Es un placer.
Yo, pues, quizás así a lo último consejo, si vas a hacer una idea de estas que la estás contando y te da la risa, piénsatelo un par de veces o habla con tu mesa, ¿no? Salvo que sea una partida de humor, obviamente, ¿no? Pues si dices, ay, vamos a llevar ambulancieros en el Teruel de mediados del siglo no sé qué, pues igual, si te estás riendo tú según lo cuentas, ¿no? En el sentido de, piensa de verdad si quieres dedicar varias sesiones de juego a eso. Si es así, piensa bien en qué y prepara tu mesa o busca una mesa que esté dispuesta a jugarlo, ¿no? Pero igual si ellos mismos también lo ven muy de risis, pues no quedará del todo perfecto, ¿no? En fin, esperamos haberos hecho pensar. Si queréis contarnos vuestras profesiones sugeridas o alguna anécdota o usar los comentarios para sentiros aludidos de pues yo soy un bombero y me parece mal esto, yo soy policía me parece mal esto, yo soy abogado y me parece mal Y no os sé voy qué. a demandar, Y ya no sé está. qué, bla, No bla. nos apliquéis la de Mordaza, por Pero favor. entendéis que lo hacemos con cariño y con ánimo de que os divirtáis en vuestra mesa de juego. Esto ha sido todo en La Voz de la Mesa en este programa. Adiós. Agur. Gabón.